Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Y Javier. andamos también mirando primas de riesgo. El diferencial de Francia respecto a Alemania saltando a máximos desde 2017, mientras Francia ahí anda sumida en el caos político tras la decisión de Emmanuel Macron, el presidente de la República, de convocar el pasado domingo esas elecciones anticipadas. Ruido político, ruido monetario. ¿Cómo estás de sentimiento, Alberto? Bueno, de sentimiento positivo en líneas generales, porque para los que trabajamos en mercados no nos queda otra más que mantener una dinámica positiva, salvo que tengas una tesis realmente contraria, ¿no? Y es verdad que las circunstancias invitan a estar muy dividido, ¿no? Hay una tendencia de fondo en un año que está siendo francamente positivo, al menos para el activo de más riesgo que la renta variable. Si nos hubieran contado en diciembre que la rentabilidad de las bolsas iba a estar en el doble dígito en junio, yo creo que la habríamos firmado a ciegas prácticamente el 100% del mercado, ¿no? Mm. Y esta es la realidad. ¿Qué ocurre? Que como siempre hay un pero. No hay una alegría que no venga con una pena detrás, ¿no? Y eso se debe al hecho de que la renta fija, que iba a ser el activo teóricamente estrella en el año, pues no está performeando como pensábamos que lo iba a hacer. Y tiene una explicación muy sencilla. Y es que durante el ejercicio nos hemos mantenido en un debate constante de bajadas de tipos de interés, hemos ido rebajando las expectativas y eso ha ido provocando que la curva se moviera, ¿no? Y eso, pues a mediados de ejercicio nos deja rentabilidades, voy a decir, pobres en la mayoría de los casos. Mm. Desde aquí, lo más normal es que el mercado empiece a girar y a virar hacia esas realidades que ya son tangibles, que son las de las bajadas de tipos. En Europa es un hecho constatado y en Estados Unidos, tras la reunión de la FED del miércoles, ayer, pues queda claro que sí que se va a cometer una bajada de tipos en el ejercicio y eso pues ha llevado a que las curvas se hayan posicionado en ese sentido, como bajando las Mm. rentabilidades, ha Mm. bajado también en el dólar, y Mm. todas las apuestas y el consenso está muy unificado sobre esa idea de que si los tipos desde aquí empiezan a bajar, pues los que estén comprados en esa famosa duración les va a pagar además del cupón que Mm. ya tienen comprado con la deuda. Con lo cual, yo creo que el activo de renta fija en la segunda parte del año va a tener más protagonismo en lugar o en detrimento de la renta variable, que en el mejor de los casos, si se queda lateralizada en este punto, nos va a Mm. permitir cerrar las carteras en el año en un rendimiento bastante favorable. Pero Mm. todo es incógnita y como sabemos, aquí en la bolsa nunca la alegría viene o dura mucho tiempo. Con esos peros. A ver si este tiene la P en mayúscula. El tema de los aranceles, guerras comerciales, lo veíamos hace un ratito, ¿no? Caídas en bolsa de los fabricantes europeos, esta madrugada en mercados chinos subiendo los de allí. Tesla lo que va a subir son los precios en Europa. Bruselas se puede estar dando un tiro en el pie con esto. A mí me gustaría poder dar una respuesta en un sentido o en otro, pero es que sinceramente no entiendo cuál es la política de Bruselas, ¿no? Porque además de las características propias que tiene de proteccionismo, de cierto aislacionismo, pero con un mensaje que choca frontalmente con los actos que comete o que emprende, me resulta difícil pensar que no lo está haciendo y lo hace además con una torpeza infinita, ¿no? Porque todos sabemos que la agenda política marca mucho el sector del Mm. automóvil. Al final, toda esta Mm. implantación forzada, no deseada y sobre todo no demandada del vehículo eléctrico es una decisión meramente política. Los consumidores no hemos pedido la eliminación de nuestros vehículos y la obligación de compra del eléctrico. Eso es una imposición política y viene con un origen claro y marcado que es el de Bruselas. Con lo cual, sí, respondiendo a tu pregunta, yo te diría que en principio se ha pegado un tiro. Pero es que no contenta con una, insiste y sigue con esa situación de ponerse trabas en el camino. Hoy en Mm. día, con una situación de libre comercio, volver a la obstaculización Proteccionismo. comercial, Mm. arancelaria, Mm. etcétera, es una dificultad añadida para un sector que además es dependiente, muy dependiente de las exportaciones y del volumen de Mm. ventas que emprende con otras economías. Mm. No le hace un flaco favor. Esto es una situación bastante negativa para un sector que está muy tocado porque toda la inversión que se ha hecho en vehículo eléctrico en los últimos 5 años en gran medida no va a ser recuperable. Es decir, se ha invertido a pérdida
Esa es la realidad, por eso el sector está tan deprimido y todas estas situaciones lo que hacen es obstaculizar una demanda que en Europa, pues insisto, no es tan bollante como para pensar que va a contribuir para que el sector pueda reflotar en el corto y medio plazo. Ujú. Y no mirando solo al sector fabricantes de automoción, al industrial en general, ¿por qué no se trabaja más en reindustrializar el continente o reindustrializar España, bien a través de política común o a nivel estatal, ¿no? España, pues eso, se dice siempre, no, necesita un fabricante de coches eléctricos, otro de baterías, otro de chips, otro de inteligencia artificial, necesita patentes propias. El momento idóneo para ponerlo en marcha quizá hubiese sido todo ese reparto de fondos europeos. No era un regalo, ¿no? Porque había que devolverlos vía presupuestos o todavía peor, vía capital más intereses, pero eso hubiese sido, ¿no? Una buena oportunidad para reindustrializar España. Sí, el problema es que todas estas políticas no vienen con incentivos fiscales, sino que vienen con un programa asociado a la deuda. Y en países donde además el problema de la deuda es creciente. Se ha atenuado Mm, en los últimos 2 años porque ha existido crecimiento, pero la deuda mm, en términos agregados ha ujú, evolucionado hacia un nivel pues, insoportable porque los tipos de interés demuestran que cuando han ejercido esa soga al cuello que te pone al deudor, pues genera un problema importante, ¿no? Yo creo honestamente que sí, que las políticas tienen que haber sido más orientadas hacia incentivos de desarrollo que mm, no tengan que venir necesariamente con la eterna promesa de subvenciones, de ah, dopaje en la economía, sino que tienen que venir, bueno, pues con un incentivo mayor al libre comercio, a la libre implantación y al desarrollo realmente de lo que es un giro en la política industrial. Es decir, las mm, viejas mm, recetas no funcionan, pero es que ahora de mm, manera atropellada adoptar políticas de desarrollo de hidrógeno, inteligencia artificial, tampoco son hábiles. Se ha demostrado, por ejemplo, que la logística, la inversión en logística en España como un hub de distribución mm, para Europa funcionan porque no requieren de un capital mm, muy elevado y su proceso de desarrollo es relativamente corto, ¿no? ¿Por qué no haber desarrollado eso para un país que además mm, cuenta con unas infraestructuras de transporte excepcionalmente buenas? Quizá hubiera mm, sido eso más interesante que meter en la agenda de forma forzada, pues voy a invertir en hidrógeno, algo que no es mm, tangible, que no es rentable, ni siquiera mm. a 10 años vista, y que no hablar ya, por ejemplo, del vehículo eléctrico, donde realmente España cuenta con una producción importante, es un actor capital en el sistema de producción europeo, pero no cuenta Mm, con los esquemas incentivos adecuados. Eso es un mm. poco tal y como yo lo veo. Política industrial va mucho más allá, ¿no? De, por ejemplo, tomar participaciones estatales en empresas, aunque fuesen privatizadas hace tiempo, ¿no? Ahí ha habido intervencionismo, ¿no? Del Estado, del gobierno en Telefónica, vamos a hablar de las telecos, ¿no? Paralizada la compañía en el año de su centenario, Telefónica. Tenía decisiones pendientes por ejemplo, en Reino Unido, en Alemania, también en los nuevos nichos de negocio. Telecos anda el mapa un poquito agitado, ¿no? El corporativo, Slim comprando el 3% en British Telecom, es el mayor operador británico de banda ancha y telefonía móvil, pero Telefónica un poquito cortocircuitada está. Sí, bueno, es que el sector realmente lleva 20 años cortocircuitado. Desde que estalló la burbuja tecnológica a su modo en Europa, que no fue meramente tecnológica, sino que realmente fue el estallido de una burbuja en el sector de las telecomunicaciones. Eh, es verdad que se ha encontrado con problema tras problema, ¿no? Pues el Mm, desarrollo propio, las inversiones que han sido poco rentables, la excesiva regulación y los impedimentos que se han ujú, generado desde los organismos de competencia, y eso no se ha abandonado. Se ha liberado ujú, algo, y digamos que la situación ya no es tan tensa como hace 5 o 10 años, pero la realidad del mercado es que es un sector que crece muy lentamente o digamos, de una forma que no está adecuada a la mente de ujú, los inversores que hoy piden rentabilidades o crecimientos mucho mayores de los que ofrece el sector de las telecomunicaciones. Me has ujú, mencionado a Slim, que es una ujú, persona que tiene una orientación clara por el sector de las telecomunicaciones, pero es de la vieja ujú, escuela. No me está diciendo que sea un sector disruptivo y donde haya que estar. Y de hecho, Telefónica
pues atraviesa o vive con los problemas que arrastra desde hace 10 años, ¿no? Es decir, es un balance muy pesado, unas mm, inversiones muy elevadas que mm, cuesta mucho rentabilizar, que las tiene que hacer vía mm, incrementos de precio en un sector donde lo que los consumidores demandan es precisamente precios más bajos, y eso es difícil, ¿no? mm, Eh, mm, a mí me parece que es posiblemente el sector donde menos interés me genera. Yo lo veo casi como de siglo pasado. Creo que la mejor mm. solución para Telefónica, lo digo honestamente, y siempre lo he defendido, sería que el capital privado opase esta compañía y Sí. extrajese el valor posible de las partes, que es la única realidad que tiene, pero como compañía agregada me dice poco, pero igual Mm, que me lo dice mm, un KPN o un British Telecom o un Telecom Italia, ¿no? Al final es un sector, mm, casi voy a decir, del Jurásico, que vive o mm. intenta vivir en tiempos que no son la realidad de lo que buscan los inversores en términos de valor. Mm. Ahí está Telefónica perdiendo un 2,5%, 4,13 y zona de mínimos también para bancos, Santander, sobre todo los grandes, perdiendo un 4,3, BBVA un 2,7%. No de entidades financieras, sino de otros sectores o temáticas. A ver si te gustan. Hoy leíamos que JP Morgan apuesta por los tratamientos adelgazantes, ¿no? Toda esta corriente de moda que hay con las Novo Nordisk, Eli Lilly y compañía. Va a crear JP Morgan un fondo de 500 millones. Para empezar, lo de los temáticos y estas modas se nos está yendo un poquito de las manos, Alberto. Lo has definido muy bien, Javier. Se nos ha ido de las manos claramente, por dos motivos. Primero, porque se tiende a confundir la necesidad de incorporar un activo alternativo con una temática de inversión. Al final estás invirtiendo en Mm, el mercado de renta variable, ¿no? Y el mm, inversor ha perdido de óptica o la óptica de lo que debería ser la composición real de la cartera. Es decir, incluir variedad o diversificar dentro de un mismo activo de riesgo simplemente por temáticas, por nombres, por lo que es como comprar un libro simplemente por el título o por la foto de la portada. mm, No tenemos mm, ninguna mm, referencia, pero nos suena bien. ¿Quién no va a querer invertir en salud, en adelgazamiento? Pues mm, claro, son temáticas interesantes, atractivas, fáciles de mm, vender, pero te lo está vendiendo un banquero con un párrafo que ha memorizado. Es decir, esto no es una cuestión de una oferta de valor real, sino que los bancos mm, son malos consejeros para este tipo de inversiones, por un motivo muy sencillo. Son fábricas o factorías de producción enlatada de producto. Hoy es el adelgazamiento, mañana es la inteligencia artificial y pasado mañana va a ser pues la vuelta al vehículo, yo qué sé, tirado por animales. Es que son cosas que yo nunca he terminado de entender cómo los inversores compran a ciegas este producto cuando lleva el sello de un banco. ¿Por qué? Porque al final el banco lo que hace es acudir al mercado, va a la pescadería, compra lo que tiene y de lo que tiene, pues póngame un mm, poco de todo o todo de todo, mm, pero no va a la mm, mejor pescadería. Esa es la realidad de mm. los bancos. Entonces, para mí, el Eh, mundo de la gestión se divide entre claramente lo que hacen los independientes y lo que hace el sector financiero. El sector financiero te ofrece, no siempre, no es cierto, no hay que ser tan injusto, pero no termina de ser claramente la alternativa de inversión para alguien que quiera tener estas temáticas nuevas y de disrupción realmente en la cartera como vía alternativa, vía de inversión. Creo que el capital riesgo le mm. sacó hace mucho tiempo unos cuantos cuerpos de batalla a este producto enlatado y hoy en día lo que nos queda pues eso, son imágenes de marca, de ideas que conceptualmente son interesantes, pero que luego en términos de rentabilidad me gustaría medirlas para ver si realmente esto ha generado valor. Hablando de ideas interesantes, apunte en la pizarra. Enseguida vemos el cierre. Valor, sector, activo, estrategia. Alberto, ¿qué nos cuentas? Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible, pero mi cartera para la segunda parte del año, ya la he A adelantado ver. antes al principio del Mm, programa, creo que debería estar orientada hacia un modo más de preservación de capital. Es decir, hay que seguir invertidos en renta variable. Creo que si las dinámicas de mercado siguen siendo las actuales, simplemente mm, con filtrar aquella excesiva euforia en sectores o compañías donde hay una realidad de beneficios que no se va a cumplir o que puede estar en riesgo, quitamos un factor de riesgo importante en la cartera, ¿no? Hay que seguir invertido en valor. Creo que si el ciclo económico alarga un poquito más el paso y realmente tenemos un crecimiento sin inflación, el sector donde hay que estar invertido claramente es el de las small caps, claramente. Y yo tengo siempre una apuesta personal, porque llevo invirtiendo muchos años en compañías, en sectores y en países emergentes. Creo que es donde está realmente todo por hacer, o al menos no tenemos ese efecto ya en refrito que tenemos en las economías maduras.
Me parece que la renta Mm, fija se puede invertir con un concepto de value y de valor, se mm, puede invertir, mm, pero al hacer mm, poquito, simplemente dejándonos llevar por la duración y por el pago, es decir, el carry que nos ofrece la renta fija, podemos componer un 2-3% para la segunda parte del año, ¿no? Si hacemos los mm. deberes, si diversificamos bien la cartera, seleccionamos bien los activos y nos olvidamos de ese producto enlatado que mencionaba anteriormente, yo creo que podemos cerrar el año en un nivel razonable. Pero Mm. todo esto que digo hoy se nos puede caer en cualquier momento, con lo cual está condicionado que en un próximo programa revisemos si efectivamente me he equivocado, he sido yo el que ha cometido el error. Cuenta con ello, con lo de volvernos a ponernos en contacto. Interesantes ideas, como siempre. Alberto Roldán, profesor de Economía y Empresa, consejero también en New Growth Capital. Un placer, como siempre. Alberto, gracias. Javier, muchas gracias, Hasta un fuerte luego. abrazo. Chao, chao.